Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso por tenernos un día más en este lugar para seguir glorificando a nuestro Señor Jesucristo. 7:13 en este viernes 9 de julio 2021. 9/7/2021. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a un programa más desde acá, desde Sioux City, Iowa, desde el corazón de los Estados Unidos de América. Les saluda Douglas Portillo. Vamos ahora a estar tocando un tema muy bonito. Empecé un poco tardecito porque estaba ahí probando otro dispositivo, pero como que la tecnología me abruma un poco, así que no pude, pero a lo mejor para la próxima ocasión vamos a ver si hacemos ese trabajito. Gloria a Dios. Déjenme saludar. Saludos por allá a nuestra hermana Adriana y nuestro hermano Miguel en Leganés, España. Gloria al Señor. Ellos siempre están allá pendientes de la palabra del Señor. Así que saludos hasta España. Nuestra hermana Angélica en Chile. Dios me la bendiga, hermana Angélica, ahí en Chile. Nuestra hermana Grecia en Chile también. Bendiciones. Esperamos que el Señor esté dándoles mucha fuerza, esté allí siempre ayudándoles cada día que pasa. En Colombia también nuestra hermana Elsie y nuestra hermana Stephanie, Dios me los bendiga. También allí en Bogotá, nuestro hermano David Osorio, bendiciones. Que este fin de semana sea muy grato, sea siempre de mucha bendición de parte de Dios para cada uno de ustedes. Esta semana tuve el grato placer de recibir una llamada de un viejo amigo fronterizo, Elmer Rivera, ahí en Ohio. Dios te bendiga, Elmer. Dios te bendiga grandemente, y fue un enorme placer estar allí platicando con él un momento. Tiempos de no verlo, tiempos de no hablar con él, ¿verdad? Pero esta semana me sorprendió, así que estuvimos platicando un poquito. Y quiero decirte, Elmer, que Cristo te ama. Cristo está allí con los brazos abiertos esperándote para que llegues a sus pies y te goces grandemente. Dios es bueno, Dios es bueno. Bendiciones allá en Guatemala, también a la pastora Aradeli Esteves, Iglesia Asambleas de Dios allá en Jalapa. Dios me la bendiga. También nuestro hermano el pastor Luis López. Tengo gratos recuerdos de nuestro pastor Luis López. Creo que está allí en Alta Verapaz. Dios me lo bendiga grandemente, mi amado hermano. Saludos a la congregación. Saludos a sus hijos, a sus hijas. Espero que estén pasando un glorioso fin de semana. Allí en El Salvador, la iglesia Luz Verdadera en San Martín. Que el Señor me lo bendiga. Nuestro hermano Santa María. Allí escucho los videos de nuestro hermano Santa María. Dios me lo bendiga, hermano, y adelante, adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A todos los que se conectan por acá desde los estados de la Unión Americana, también grandes bendiciones. Un saludo para ustedes en esta preciosa tarde de viernes. Calurosa, de verdad calurosa tarde de viernes, pero aquí estamos para glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Déjenme saludar también a mi familia que también está pendiente. Mis padres que andan por acá también están pendientes de la palabra del Señor, así que un cordial saludo para ellos. Y así a todos los que van a estar ahí conectándose, ya sea en vivo o más tardecito, ¿verdad?
más tarde para escuchar la palabra de Dios, quizá más cómodo, quizá más despacio, pero siempre se conectan muchas personas ya después que nosotros terminamos. Saludos también para nuestro pastor Juan Lucero, también, que trabaja duro, hace un arduo trabajo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mañana transmitirá nuestro pastor Juan Lucero también. Así es que muchas bendiciones, pastor, y su amada esposa. Saludos a las iglesias de acá de Sioux City. Saludos a las iglesias y a cada uno de los pastores que Dios ha colocado ahí al frente de esas lindas congregaciones. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Gloria al Señor. Vamos ahora a estar tratando un tema muy bonito. Esperamos aprender, cada día esperamos aprender más y más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 11. Tiene por ahí su Biblia. Le vamos a esperar un segundo para que busque el libro de Proverbios. Los Proverbios de Salomón. Hombre sabio, hombre que no ha habido ni habrá hombre sabio como Salomón. Nos dejó grandes enseñanzas en la palabra del Señor, ahí en esos lindos proverbios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos, la ciudad será trastornada. Bendito Dios, te damos honra y gloria porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos tiene, Señor, en este lugar sin merecerlo, Padre amado. Tú has sido grande, bondadoso, Señor, con nosotros. Te pedimos, Padre amado, que en este preciso momento tú hables a nuestra vida, tú hables a nuestro corazón, para que cada día, Señor, nosotros seamos mejores, que seamos, Señor, cada día mejor, que caminemos cada día más recto, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has ordenado. Padre bendito, bendice a todos los que estén allí escuchando palabra de Dios. Bendícelos grandemente, Señor, en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 11:11. Lo voy a leer en otra traducción, porque esta traducción también me gusta, como dice: la buena influencia de ciudadanos justos hace prosperar la ciudad, pero la decadencia moral de los malvados la lleva cuesta abajo. Es poca la diferencia, ¿verdad? Es lo mismo lo que quiere decir, solo que acá utiliza otras palabras. Gloria al Señor. Analizando ese proverbio, en la primera parte nos habla de las personas que caminan rectamente, y nos dice qué es lo que va a suceder cuando nosotros caminamos rectamente. La segunda parte del proverbio nos habla de las personas que no caminan en rectitud, y también nos habla de la recompensa por no caminar en rectitud. Pareciera que estuviéramos hablando de
el principio de siembra y cosecha. Pero no vamos a hablar de siembra y cosecha en este día. Ahora vamos a hablar bajo el principio de dominio propio y nos vamos a enfocar en la cualidad de la moralidad. La moralidad se define como los principios, los estándares o hábitos respecto a la conducta correcta o incorrecta de nosotros los seres humanos. De nosotros los seres vivientes. Lo voy a repetir. Moralidad se define como los principios, los estándares o hábitos respecto a la conducta correcta o incorrecta. El proverbio que teníamos en mención, el proverbio que hemos leído, hace referencia a la devoción a Dios. A la devoción a Dios precisamente porque es Dios quien ha diseñado el código moral más perfecto que la humanidad tiene. No que haya tenido, que la humanidad tiene. Habla de la devoción a Dios porque es precisamente Dios quien ha diseñado los estándares de moral por los cuales usted y yo debemos conducirnos en esta vida. Es importante que entendamos que Dios le dio a cada especie ciertos atributos fijos por los cuales se tienen que regir. Pero Dios al hombre lo hizo especial. Dios al hombre le dio un atributo que no le dio a los animales. Dios al hombre le dio el don de poder razonar. Dios creó todo según su especie. A los peces los dejó en el agua. Nosotros no podemos vivir dentro del agua. Hay unos que se meten en submarinos, ¿verdad? Y allí pasan cierto tiempo, sobreviven, pero eso no es normal. Los peces no pueden vivir fuera del agua. Dios en su orden colocó a cada especie en su hábitat y a cada especie le dio atributos, le dio cualidades para que pudieran vivir en esta tierra. Al hombre le dio el don de razonar. Pero pareciera como que si fuera al revés. Pareciera como que si los animales razonan y nosotros los seres humanos no razonamos. Nosotros actuamos de una forma como si no hubiéramos sido dotados de razonamiento. Dios creó al hombre, lo creó macho y hembra. Creó a los animalitos macho y hembra y los creó así con el propósito de que podamos reproducirnos. Ahora yo pregunto, ¿habrá usted visto algún animalito abortando? Yo no he visto ningún animalito que aborte. Sin embargo, nosotros los humanos, que tenemos el don de razonar, sí se ve en nosotros el aborto. Yo no he visto animalitos emborrachándose. Y los animales no fueron dotados con razonamiento. Pero nosotros los humanos nos emborrachamos. Es más, fíjese de que yo he visto a seres humanos emborrachando a los animalitos. Aparte de que el ser humano se emborracha a él, también emborracha a los pobres animalitos y después se ríe a carcajadas viendo la reacción del pobre animalito. Y el animalito no tiene razón. Él no puede razonar. Dios no lo creó así. La moralidad es una regla de conducta correcta para usted, correcta para mí,
y correcta para todo el mundo. Ninguno de nosotros nos quedamos fuera del código de moral que Dios ha puesto en nuestras manos. Es para usted, para mí y para todo el mundo. Voy a citar una carta. Voy a citar unas palabras de una carta que el tercer presidente de este país, de Estados Unidos, le envió al segundo presidente de este país. En el año 1813 le dijo: Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral que podemos tener para vivir. Se lo voy a repetir. Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral que podemos tener para vivir. Le mencionaba que fue el tercer presidente de los Estados Unidos quien dijo esas palabras, porque cuando hacía mención del proverbio que leímos, en donde dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada, me llama mucho la atención de la forma en que pensaban aquellos que fundaron estos países. Y digo estos países porque no solo Estados Unidos es fundado sobre las bases bíblicas. Hay otros países que fueron fundados, sus constituciones fueron hechas bajo los principios morales de la Biblia. Pero ¿qué mentalidad tenían aquellos? Aquellos tenían mentalidad bíblica. Y da tristeza ver hoy en día la mentalidad de nuestros gobernantes. Ahora se han sacado las Biblias de los colegios. Antes se leía la Biblia en los colegios. Antes se oraba la Biblia en los colegios. Ahora ya no. Para los gobernantes de hoy en día la Biblia es obsoleta. Pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Aunque el hombre quiera eliminarla, la palabra de Dios nunca dejará de ser. El fundamento de todo cristiano es y debe ser que Dios existe. Parecería incoherente pensar que haya un cristiano que diga que Dios no existe, ¿verdad? Pero el problema es que decimos que Dios existe, pero en una forma superficial. A la hora que nos toca someternos a Dios, ahí actuamos como que si Dios no existe. En la iglesia les decía yo a los hermanos el domingo que hay una alabanza que dice que llenos están los parques, llenas están las calles, y que las iglesias están vacías como si Dios no existiera. Así dice esa alabanza. Y es la puritita verdad. Es tristeza, de verdad da tristeza ver que las iglesias están vacías. Pero todo lugar está lleno, menos las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de Dios así superficialmente. Debemos tener claro que Dios existe y debemos tener claro que Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la Biblia. Y esa es otra cuestión más. Creemos que la Biblia solamente es para agarrarla el día que tenemos servicio y llevarla debajo del brazo para la iglesia. Porque allá en la iglesia, ¿verdad? Obviamente el pastor, el líder, quien vaya a predicar, va a citar una cita bíblica y la vamos a tener que leer. Salimos de la iglesia
y venimos y guardamos la Biblia y no la volvemos a tocar hasta la próxima reunión a la que vamos a asistir en la iglesia. Tenemos un concepto bastante vago de lo que es la palabra de Dios, y por eso muchas veces no actuamos bien. Si el punto central en nuestra vida cristiana no es que Dios existe y que la palabra de Dios, que es la Biblia, es el medio o uno de los medios por el cual Dios nos habla, entonces nosotros, siendo cristianos, venimos a ser como los demás, como aquellos que no han conocido al Señor. Porque tenemos ambas cosas así, como algo nada más superficial. Venimos a ser como aquellas hojitas secas, que viene un viento y se la lleva, y si viene otro viento se la lleva para otro lado, y viene otro viento y se la lleva para otro lado. Nosotros los cristianos debemos de tener claro lo que es nuestra posición en Cristo Jesús y actuar conforme a nuestra posición en Cristo Jesús. En el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 26 y 27, ahí vamos a encontrar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Dios es perfecto, Dios nos hizo perfectos. Dios es bueno, Dios nos hizo buenos. Dios es moral. Así que a nosotros Dios nos dotó de moral. Y nosotros debemos actuar con moral, porque Dios así nos hizo. Podemos diferenciar entre el bien y podemos diferenciar el mal. Y podemos hacerlo porque conocemos la ley de Dios. Y el conocimiento de la ley de Dios proviene la revelación y la conciencia. Podemos diferenciar entre el bien y el mal porque conocemos esos mandamientos que Dios nos ha dado, la ley de Dios. Y ese conocimiento de esos mandamientos provienen de ahí, de la revelación. Es la misma revelación y provienen de la conciencia. Allá en el jardín del Edén, Dios puso una pareja, Adán y Eva, la primera pareja que Dios creó. Y Dios, al colocarlos ahí, les dijo: desen gusto, miren qué chulada de jardín acá. Disfruten todo esto que les estoy entregando, porque Dios formó al hombre, Dios creó al hombre para compartir todo lo de él con el hombre. Disfruten de esta maravilla que he hecho para ustedes, les dijo. Coman de todo fruto que hay ahí en el jardín, pero eso sí, no van a comer del árbol del bien y del mal. Lamentablemente ese fue lo primeritito que hizo Eva y Adán, porque Eva fue la primera. Lo primeritito que hicieron fue desobedecer a Dios. Allá en Egipto había un pueblo esclavizado. Un pueblo no cualquiera, era el pueblo escogido de Dios. Y Dios decide sacarlo de allí, de esa esclavitud, y lo dirige hacia el monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que suba al monte, y allí le entrega los 10 mandamientos. Allí le entrega las tablas de la ley. Allí le entrega lo que comúnmente conocemos como el decálogo. Las leyes por las cuales el pueblo de Dios tenía que regirse. Las leyes en las que debían caminar.
Años más tarde aparece nuestro Señor Jesucristo. Y esas leyes las resume en dos bastante conocidas para nosotros: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Romanos capítulo 2 versículo 15 dice que Dios muestra la obra de su ley escrita en nuestro corazón. Dando testimonio nuestra conciencia, acusando o defendiendo nuestro razonamiento, de la cualidad que el Señor nos dotó, la cualidad que Dios nos puso cuando nos creó, a diferencia de los animalitos, ¿verdad? Dios muestra la obra de su ley escrita en nuestro corazón, dando testimonio nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la naturaleza. Acusando o defendiendo nuestro razonamiento. El concepto de naturaleza dice de conciencia, que es igual, es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, de las palabras y de las acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de cada una de las personas. Facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, de las palabras, de las acciones, independientemente, dice, de los deseos o las inclinaciones de cada uno de nosotros. Todo lo anterior, cuando hablamos de los 10 mandamientos, cuando hablamos de lo como el Señor los resume más tarde, no es otra cosa más que la revelación de la ley de Dios mediante la cual se refleja su carácter para su pueblo. Es la revelación de la ley de Dios mediante la cual se revela el carácter de Dios para nosotros. Basados en el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, aparte de la revelación, aparte de la bendita palabra del Señor, nosotros también podemos conocer la ley de Dios intuitivamente por medio de la conciencia, por medio de la naturaleza. Génesis capítulo 3, ahí encontramos el relato terrible, lamentable, de lo que fue la aparatosa caída del ser humano. Una caída que nos sembró en un caos hasta el día de hoy. Y a causa de esa caída, a causa de lo que sucedió en el jardín del Edén, esa imagen, esa semejanza con la que Dios nos había creado, se manchó. Se manchó, quedó deteriorada. Pero eso no es todo. También se llevó de encuentro nuestra conciencia. Y también nuestra conciencia está deteriorada. También nuestra conciencia está manchada. Cada vez que hacemos algo malo, nos escondemos, porque tenemos el don de razonar y de discernir entre el bien y el mal. Sabemos que lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, es malo, y por eso nos escondemos. Nuestra naturaleza quedó dañada, nuestra conciencia quedó manchada. Así que por medio de nuestra conciencia, conocemos la ley de Dios.
Pero nosotros tendemos a torcerla. Y tendemos a torcerla a nuestro favor. Así como dice el dicho, como para taparle el ojo al macho. Como para cubrir por allí, con una fachadita, lo malo que nosotros hacemos. Tendemos a torcerla a nuestro favor, a nuestra conveniencia, para sacarle provecho. Es allí y es la razón por la que nosotros necesitamos la revelación de Dios. Y la Biblia contiene esa revelación. La Biblia contiene la voluntad de Dios, esa voluntad moral de Dios. Nosotros la encontramos en su palabra. La palabra es la que constituye la revelación para el pueblo de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, por medio de su Santo Espíritu. Tenemos que tener conciencia de lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Porque no es cualquier libro, es inspirada por Dios. Dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y todo eso lo hace para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios, para que nos preparemos para toda buena obra, no para hacer la maldad, para hacer siempre todo lo que esté conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos la Biblia como nuestra fuente de moralidad? Esa es una enorme pregunta que cada uno de nosotros deberíamos respondernos. Juan David, bendiciones. Julio Morales, bendiciones. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la Biblia como nuestra fuente de moralidad? Bien sencillo. Cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, nosotros comenzamos a confiar en nuestra conciencia. Pero nos encontramos con un enorme problema. Y es un enorme problema. La conciencia opera de acuerdo a la fuente de moral con la que se alimenta. Y si nuestra conciencia no está alimentada conforme a la palabra de Dios, entonces obviamente vamos a actuar mal. Por eso vemos, lamentablemente, muchos de nosotros, siendo cristianos, que actuamos como si no fuéramos cristianos. Porque no tenemos en realidad el conocimiento, no hemos comprendido en realidad qué es Dios, quién es Dios, qué es su palabra. Por eso les decía al principio, deberíamos entender en realidad qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de ella. No es un simple libro que tengo que llevar bajo el brazo a la iglesia por salir de un compromiso o para que la gente vea que soy cristiano. No es así. Ahí tenemos toda la regla moral que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos nosotros vivir conforme a ella. Debemos alimentar nuestra conciencia, debemos alimentar nuestra naturaleza humana con la palabra de Dios. De lo contrario, nos comportamos igual que los demás. A veces ponemos un cristiano acá y uno que no es cristiano acá y no se ve mucho la diferencia.
Y es por lo mismo, porque no hemos comprendido. Nos perdemos muchas veces la bendición de Dios, la bendición que Dios derrama en la iglesia en un servicio, por platos de lentejas que nos ofrecen afuera. Porque no hemos comprendido todavía qué es Dios, qué Dios pide de nosotros, qué dice la palabra acerca de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si llenamos nuestra conciencia de todo eso que habla Filipenses 4:8, yo le aseguro de que rechazaríamos cualquier cosa por irnos a la iglesia, porque ahí derrama Dios bendición. Yo le aseguro que en cualquier parte donde nos paramos se notaría que somos cristianos. Pero muchas veces, lamentablemente, no es así. No nos distinguimos. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque nosotros tenemos la obligación de vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a ese código moral que Dios nos ha puesto en las manos. Es lógico que si nosotros no alimentamos con la palabra de Dios nuestra conciencia, la estamos alimentando de otros medios. Y no hay otros medios perfectos en moral para que nos hagan caminar con rectitud. Solamente la palabra de nuestro Señor. Hoy en día, el hombre le ha puesto competencia a la Biblia. La moral de la Biblia ya no se toma en cuenta. Y eso es triste decirlo, eso es triste verlo. Eso es triste vivirlo. Porque vivimos las consecuencias de todo lo que está sucediendo. El hombre, la sociedad, le ha puesto competencia a la moral bíblica. Según el hombre de hoy, según la sociedad de hoy, la moral debe estar moldeada por la cultura. Independientemente del país en donde estemos, creemos que la cultura moldea la moral. Creemos que debemos caminar conforme a la cultura que vivimos. Es triste, y aún en las iglesias se hacen eventos culturales y se deja de predicar la palabra de Dios. Eso es triste para nosotros como cristianos, porque debemos nosotros dar el ejemplo para toda la sociedad. Por eso dije, nosotros debemos marcar la diferencia, porque nosotros debemos dar el ejemplo. Pablo dijo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, seguimos sus enseñanzas, seguimos su ejemplo. Unas generaciones atrás, unas 2, 3 generaciones atrás, no eran aceptadas muchas cosas en la sociedad que hoy en día son normales. Ahora en día ni siquiera nos escandaliza. Antes, yo me acuerdo allá en mi pueblo, se llevaba una muchacha con su novio y era un escándalo terrible en todo el pueblo. Se metía alguien a robar a una casa y no,
se amanecía con un terrible escándalo en todo el pueblo. Hoy no, hoy todo eso se hace a la luz del día y todo es normal. No pasó nada, absolutamente nada, todo es normal. Estamos viviendo en el siglo XXI, dicen. Pero la palabra de Dios no es para el siglo XXI, para el XX. La palabra de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra de Dios no cambia. No va a cambiar. Será igual. Y es para todos. El mundo actual vive un caos terrible. Y por eso me llama la atención cuando veo de que Dios nos dio el don de razonamiento a nosotros y no se los dio a los animalitos, pero nosotros actuamos como si no tuviéramos razonamiento. Unos legalizan el aborto, otros legalizan el consumo de drogas, todo eso es normal. Otros legalizan la prostitución, es normal. Otros legalizan la homosexualidad, es normal. Y lo legalizan a sabiendas de que todo eso es abominación delante de los ojos de Jehová de los ejércitos. Tristemente, estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo los tiempos en donde cada quien hace lo que quiere. En donde cada quien hace lo que le conviene. Así como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, Josué los congrega y les da un enorme sermón. Les comienza a recordar todo lo que había pasado, las promesas de Dios, cómo se venían cumpliendo, y los hace comprometerse de que van a cumplir la ley divina. Y el pueblo dice amén, el pueblo dice sí, vamos a cumplir. Pero pasando 2 generaciones, el pueblo ya le había dado la espalda a Dios. Solamente habían pasado 2 generaciones y el pueblo ya se había olvidado de los mandamientos de Dios y comenzaron a vivir como ellos querían, como a ellos les convenía. Se olvidaron del código moral y tuvieron graves consecuencias. Cuando la sociedad comienza a tomar todas esas cosas como normales, así como lo estamos viendo ahora, lo que estamos haciendo es rompiendo las normas divinas de moralidad. Y las reglas de Dios no son para romperse. Son para todo el mundo, son para todos los tiempos y son inquebrantables. No se pueden romper. Las reglas de nuestro Señor no son negociables con nada. No se pueden negociar. Él nos deja bien, pero bien claritito, que nos ha dejado esas normas para que vivamos conforme a ellas, para que hagamos la voluntad de Dios. Dios es el único que puede legislar nuestra moral. Podrán haber miles de libros, miles de códigos de ética, de moral, de lo que sea, pero ninguno va a ser perfecto. Yo no le puedo imponer mi moral, porque podría ser que para mí, bajo mi punto de vista, moral es una cosa y para usted es otra. La sociedad no nos puede imponer la moral, porque de igual manera el concepto de moral que ellos puedan tener es uno, y el concepto de moral que Dios tiene en su palabra es otro, y ese es el único perfecto y verdadero que nosotros debemos seguir. Y Dios nos deja clarito que así debemos vivir, por medio de lo que Él nos dice en su palabra.
Dios es el único que puede legislar la moral, no nosotros. Isaías 33:22 dice que Jehová es nuestro juez y que Jehová es nuestro legislador. Así que debemos obedecer a este código, a la bendita palabra de Dios. La sociedad podrá tener su código, pero no será como la bendita palabra de Dios, que es la que nosotros debemos obedecer. Porque Dios nos creó, porque de Él es el universo. De Jehová es el cielo, la tierra, su plenitud y todo lo que en ello habita, dice la palabra. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, y Él nos dio leyes, y esas son las leyes que nosotros debemos cumplir. Dios tiene toda la soberanía sobre nosotros. Es más, Dios decide hasta el último segundo en el que nos va a quitar la respiración. Porque todo le pertenece a Él. Y a Él debemos obediencia. A Él debemos respeto. Solamente a Él y a ese código que Él nos regaló de moral, nosotros debemos la obediencia. En el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Porque es para todos los tiempos. Sino que de día y de noche, las 24 horas, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo, no un poquito, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué bonito, mire qué promesa, mire lo que nos viene, mire qué bendición cuando nosotros vivimos conforme al código de moral que Dios ha puesto en nuestras manos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, absolutamente todo, dice la palabra, nos saldrá bien. ¿Queremos ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. ¿Queremos tener felicidad? Todos queremos tener felicidad. Así que debemos obedecer a la bendita palabra de Dios, que es el código de moral que Él nos ha dejado, para que por allí caminemos. Es nuestro mapa. Es nuestro mapa. Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Anteriormente dije, la conciencia está manchada, y dependiendo de la información que le llega a la conciencia, así vamos a actuar, porque esa es la naturaleza humana que se dañó. Necesitamos la revelación de Dios, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque la imagen que se había perdido la recuperamos en Cristo Jesús. Pero es necesario escuchar al Espíritu Santo, porque Él inspiró ese código de moral hermoso, perfecto, que Dios nos ha dejado. Amado hermano, le invito a que reflexionemos, a que si por ahí nos estamos desviando, obedeciendo códigos morales que no son la Biblia, reflexionemos.
Volvamos a la senda antigua. Podemos comenzar de nuevo. Podemos pedirle a Dios que nos perdone por lo que le hemos fallado. E ir a las Escrituras y conocer lo que Dios quiere para nosotros. Dios me lo bendiga. Dios me los guarde. Dios derrame muchas bendiciones para usted en este fin de semana. Fin de semana caluroso. Pero Dios está allí para bendecirnos grandemente. Déjeme saludar familia Iturrey, Osorio Iturrey allá en Colombia. Dios me lo bendiga grandemente. Juan David, Dios te bendiga, Juan David. A ver cuándo por aquí cambiamos llantas, Juan David. Dios te bendiga. Julio Morales, bendiciones, bendiciones, grandes por ahí. Gloria a Dios. Saludos a todos. Esta fue una cita con nuestro Señor Jesucristo desde acá, desde el corazón de los Estados Unidos de América para el mundo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber abierto ese rinconcito de su corazón, de su hogar, para escuchar la bendita palabra del Señor. Será hasta la próxima, si nuestro Dios lo permite. Dios me los bendiga.